Dile Cristo. Cristo. Oh, Cristo. Llámalo, llámalo. Cristo. Yo creo que todos en este lugar le necesitamos. Oh, Cristo. Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia. Presencia. Oh Dios. Ahí está sanando a alguien. Alguien está sanando en esta noche. Un dolor en el corazón muy fuerte. Dile. Cristo. Hay alguien que tiene un dolor muy fuerte en su corazón. Hoy está siendo sanado, te dice el Espíritu de Dios. Dile Cristo. Oh, Cristo. Mi Cristo. Oh, Cristo. Tu presencia. Que se encienda este lugar de su alabanza. Dile Cristo. Vamos, grítalo. Oh, Cristo. Cristo. Dile Cristo. Mi Cristo. Vamos sobre ti ahora. Hoy hemos venido a recibir de tu sanidad sobre nosotros. Y declaramos que no hay nada que pueda en esta mañana entorpecer lo que tú has preparado en esta casa hoy. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso ven sobre nosotros. Hoy queremos entrar en contacto contigo. Hoy deseamos tocar tu lugar santo. Hoy deseamos tener un encuentro contigo. Jacob, después de su encuentro contigo, no volvió a ser el mismo.
Abraham, luego de encontrarse contigo, no volvió a ser el mismo. Moisés no volvió a ser el mismo cuando tuvo ese encuentro. Y esta noche deseamos, oh aleluya, que este lugar se convierta en un Peniel. Que dice la Biblia que él dijo: vi a Dios cara a cara. Peniel, rostro de Dios. Levanta tus manos y vamos a tener un encuentro con el Todopoderoso. A alguien le está molestando mucho sus ojos. Más que todo su ojo derecho ha sentido algo allí en sus ojos que le está molestando muchísimo. Tienes que levantar tus manos, tienes que colocar la mano sobre tus ojos, porque viene ahora mismo un viento fresco del Espíritu Santo sobre tus ojos para entregar sanidad y restauración sobre ellos en esta hora, en el nombre de Jesús. Hernia, una persona con hernia, ahora mismo, esta es, si lo crees, esta es la noche donde esa hernia se extirpará, donde esa hernia saldrá en el nombre de Jesús, se pulverizará en tu organismo, ahora en el nombre de Jesús. Buenas noches, bendiciones a todos. Usted dijo del ojo derecho que a alguien le estaba afectando mucho en esta semana. A mí, después que me dio la miradita, me quedaron los ojos en fue el que me dio, en el derecho. Pero en los dos me viene afectando, me lo sentía pesado. Y me molestaba ayer, y ahorita que venía también, y esta parte de acá, que hasta le dije a mi esposo que me pusiera la mano y me orara. Coloca la mano aquí y ora. Entonces, ahorita que usted lo dijo, yo dije: ¿será que salgo, no salgo? ¿Será que salgo, no salgo? Bueno, salí, y gracias a Dios lo siento mejor. Cuando estaba allí sentí un frío que me llegó así y fue bajando, y luego un calor, y ya mis ojos están bien, gracias a Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén. Cierra tus ojos, levanta tus manitos, Alex. Señor, gracias. Tú diste la palabra. Y si Él pasó al frente, Él la tomó. Tú sabes que hay algunos que les da pena pasar, pero Él no lo hizo. Tal vez si sus padres le dijeron, pero Él pasó en fe. Y yo oro como como tú le dijiste, Señor, al centurión: se ha hecho como has creído. Recibe sanidad sobre tu ombligo, y esa hernia sale en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Amén. Gracias, Señor. Mateo capítulo 8, versículo 5. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe.
Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Puede tomar su asiento. Siempre que vea que es un pasaje centrado en Capernaum, siempre lo voy a mencionar. Siempre lo voy a mencionar. Estoy orando a Dios porque si nos da una iglesia hija, le coloquemos Centro Cristiano Capernaum. Esas son ideas mías. La palabra Capernaum significa casa de Dios o casa de bendición. Dice que Jesús estaba precisamente en Capernaum, y si miramos, bueno, en el capítulo 4 del mismo Mateo, versículo 12, dice la Biblia que Jesús principia su ministerio. Y dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, 4:12 de Mateo, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret vino y habitó, ¿en dónde? En Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y de tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Para mirar que efectivamente Galilea y Capernaum específicamente no era cosita buena. Pero como lo dije el domingo, donde abunda el pecado, siempre sobreabundará la gracia. Y a partir de allí la Biblia dice que Jesús comenzó a predicar la palabra y comenzó a hablar del sermón del monte y una gran cantidad de mensajes que le estaba dando al pueblo. Llegó un momento determinado donde estaban allá en el monte hablando sobre las bienaventuranzas, estaba finalizando ese proceso, iba descendiendo del monte, ahí mismo en la región de Capernaum, él no se había movido. Y allí hace su primer milagro a partir de donde principia su ministerio. Doy a entender aquí en Mateo. Hace su primer milagro que está en el capítulo 8, versículo 1 al 4, donde sana a un leproso. Y luego que sana a un leproso, ya precisamente desciende del monte y entra en Capernaum. Y cuando entra en Capernaum dice que vino a él un centurión rogándole. Puedo creer entonces que el centurión lo estaba esperando ansiosamente. También puedo creer que tal vez había una guarnición de un ejército romano allí precisamente en Capernaum, que no era una ciudad precisamente que anhelaba, o no era una ciudad que gustaba mucho de los romanos, pero tal vez había una guarnición ahí de un ejército romano, militar. Y comenzó a rogarle. Y cuando le ruega, le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Cuando entendía la palabra ruego, es la misma expresión, y era impresionante, porque la Biblia dice en el libro de Juan que el Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Padre, y la misma palabra paracleto, que significa intercesor o aquel que ruega, es la misma palabra que se define aquí donde dice y rogándole. Quiere decir que el ruego no era cualquier tipo de ruego, era insistente, un ruego clasificado como uno de los nombres que se le da precisamente al Espíritu Santo como nuestro paracleto o nuestro intercesor. Por lo tanto, si era el ruego de esa forma, ¿por quién lo hacía? Por un siervo. He podido entender por la palabra que amaba demasiado precisamente a ese siervo para hacer un ruego de ese tipo. No sé si me estoy haciendo entender. Lo tenía que amar demasiado para poder rogar de la forma como rogaba, precisamente de ese griego paracleto. Y le dice que su siervo estaba postrado, paralítico, gravemente atormentado. Y comenzaba a buscar, a indagar qué era lo que tenía precisamente ese siervo del centurión. Y dice que tenía una parálisis progresiva. Y la parálisis progresiva decía que traía espasmos musculares. O sea, le daban unos ciertos temblores musculares. Y esta parálisis progresiva con espasmos musculares estaba afectando peligrosamente su sistema respiratorio y lo estaba amenazando de muerte. Es más, este mismo pasaje de Mateo capítulo 8, también lo vemos en Lucas 7, y la Biblia dice que allá él le dice: mi siervo está a punto de morir. Tenía una gran enfermedad y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Tremendo. Me parece impresionante porque Jesús no le pone peros.
Jesús no le dice, ¿por qué vienes a mí hasta ahora? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Tal vez no le dijo, veré a ver qué puedo hacer. O tal vez no le dijo, yo creo que no podría hacerlo porque entre ustedes y nosotros no hay una relación. Dicho sea de paso, él era considerado un gentil y el Señor era el pueblo judío. Por lo tanto, entre gentiles y judíos no había relación. Y tantas cosas pudo haberle dicho el Señor, pero la Biblia dice que inmediatamente dice, yo iré y le sanaré. En la versión de Lucas 7, dice, hace una gran cantidad de detalles. La Biblia dice que él mismo no es el que va, que envía a unos líderes religiosos, a unos líderes de los judíos, y los envía ante el Señor Jesucristo para decirle, te ruego por favor que atiendas precisamente a la solicitud de este hombre, porque este hombre ha sido muy bueno con nosotros, dice Lucas 7, es más, nos construyó una sinagoga. Yo creo que merece tu atención. Y dice que Jesús precisamente tomó su necesidad, o en ese momento atendió su solicitud e iba. Y cuando iba de camino, el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Wow. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué dice allí? Sanará. Y mi criado sanará. En otra versión dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Ahora, ¿por qué él decía esto? ¿Por qué precisamente le hablaba de esto? De que no era digno de que entre en su casa. Porque él era considerado un gentil. Y como gentil, cuando un judío visitaba la casa de un gentil, decían que el judío quedaba impuro. Por lo tanto, no había precisamente, era prohibido a un judío visitar la casa de un gentil. Y en Hechos 10:28, si usted observa conmigo rápidamente ese pasaje, Hechos 10:28, la Biblia dice precisamente que otro centurión muy reconocido en el libro de los Hechos llamado, ¿cómo se llamaba? Cornelio. Dice también que eso fue lo que el mismo apóstol Pedro le dijo, Hechos 10:28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire cómo lo consideraban abominable, inmundo, que un gentil o que un judío visitara la casa de un gentil. Precisamente el Señor vino para eso. El Señor vino para destruir toda ley, vino para destruir cualquier tipo precisamente de obstáculo que se opusiera a su obra o a su labor. ¿Cuántos me dicen amén por eso? Es por eso que él no podía visitar su casa. Es por eso que le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. En otra versión dice, tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Pronuncia la palabra. Basta con que ordenes desde aquí que mi siervo se sane y él quedará sano. Basta con que pronuncies tu palabra, Señor. Es sencillo, solamente di la palabra. Solamente di la palabra y mi siervo quedará sano. A través de esta expresión o esta última expresión precisamente del versículo 8, yo puedo entender que el centurión expresa su confianza. Su confianza no solo en la autoridad en ese momento que tenía Jesús sobre la enfermedad. No solamente la autoridad que tenía el maestro sobre la enfermedad común o detalladamente en la del siervo, sino que también él muestra su autoridad sobre el tiempo y en el espacio. Muestra la autoridad porque él decía, yo soy capaz de sanar aún desde la distancia. Me parece impresionante. Porque él entendió eso. Esto no lo dijo el Señor Jesucristo, esto lo dice el centurión. El centurión dice, yo sé y entiendo que tú tienes autoridad sobre el tiempo y la distancia. Tú tienes autoridad sobre el tiempo y el espacio. Y todo lo que tienes que hacer es decir tu palabra. Diga conmigo, decir tu palabra. Y se hará. Eso fue. Es una fe impresionante. De hecho voy a hacer énfasis más adelante. Pero él le dice esto, de dónde este centurión romano pudo concluir ese argumento tan especial. ¿De dónde fue tan espiritual para poder entender eso? Leyendo un poco veía que decía que este centurión era un prosélito. La palabra prosélito quiere decir un pagano que se convierte al judaísmo. De hecho dice en Lucas 7 que era un hombre muy temeroso de Dios. Por lo tanto es interesante mirar los argumentos. Yo creo que ese argumento difícil lo podíamos ver en un cristiano.
Pero este hombre sabía a quién se refería. Yo sé que si tú lo dices aquí, esa palabra se cumplirá a donde vaya. Lo importante es que salga de tu boca, Señor. No importa dónde estés, Señor. Solamente si sale de tu boca y yo la creo, será suficiente para que se haga. Después de este pasaje, él comienza a hacer una gran sucesión de milagros. Y llega precisamente al mismo el capítulo 8, versículo 28. Dice que llegó a la región de Gadara. Y ahí en la región de Gadara específicamente iba a sanar a 2 endemoniados, dice la Biblia. Y allí fíjese lo que sucede. Versículo 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, quiere decir que eran peligrosos, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Cómo te parece? Atormentarnos antes de tiempo quiere decir que no es el tiempo que salgamos de estos hombres. Antes de tiempo estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él les dijo: ¿cómo? Id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Tan solo di tu palabra. ¿Y cuál fue la palabra? Id. Fue suficiente. Por favor, permítenos hacerlo. Eso es lo que yo he venido a traerte en esta noche. Y era lo que el Espíritu Santo colocaba en mí. Lo único que tú tienes que hacer es que Él diga la palabra y la palabra se hará. Solamente tú tienes que esperar que salga o mencione una palabra de parte de Dios, y lo que Él diga se hará. Yo no sé si estoy hablándole a la gente correcta en esta noche. Por favor, solamente una expresión: y así sucedió. Tú solo necesitas una simple palabra, pero no será simple si sale de la boca del Señor. Porque decir solamente id, eso no es nada. Pero cuando es nada, tiene que entender que no es nada saliendo de quien salga. Porque cuando sale una expresión como esa, de 2 letras solamente de la boca del Rey de Reyes y Señor de Señores, la palabra que lanza se hace. Se hace. Y no digo más nada. Te ordeno. Ahora nada, solo 2 letras. Id. Una orden. Id. Y fue suficiente. Oh, yo necesito que tú le digas a tu lado: solo unas pocas palabras serán suficientes. ¿Cuántos lo creen? Todo lo que Jesús tenía que decir era una palabra. Él le dijo: tan solo di tu palabra. Palabra viene del griego logos, precisamente que significa una expresión divina, Señor. Tan solo di una expresión divina y será suficiente. Cuando buscaba esa parte veía que también decía que la palabra, o ese sentido, hay palabra, viene de un griego que significa sentencia. Tan solo di tu sentencia, Señor. Y buscaba algo de sentencia, decía que la sentencia es un fallo, la sentencia es un veredicto, la sentencia es una decisión. Por eso yo creo que en esta noche usted y yo debemos tocar los cielos y decirle ahí al Padre: Señor, lanza tu expresión divina, lanza tu sentencia. Tan solo con que digas tu sentencia, tu fallo o tu veredicto, se hará como tú lo determines. Como Él lo determine. Sentencia. Hoy necesitamos una sentencia de los cielos, un fallo, un veredicto, una decisión de parte del reino de los cielos a favor nuestro. Es lo que necesitamos en esta noche. ¿Alguien me dice amén? Amén. ¡Qué bendición! Una persona con autoridad no necesita estar presente en un lugar específico. Una persona con autoridad puede declarar una palabra, para tan solo expresarla puede hacer de que se cumpla determinada tarea. Necesariamente no tiene que estar en el lugar. Sus órdenes pueden ser cumplidas a la distancia. Y ahí está precisamente el tema central de esta palabra. Cuando yo leía la palabra entendía que la palabra central, o el tema central no es di mi palabra. El tema central de este pasaje o de este segmento de la escritura es autoridad. Autoridad. La autoridad que tiene precisamente la palabra cuando sale de la boca de Dios. No es solamente decir la palabra, sino que la palabra cuando se declara tiene que ser declarada ¿con qué? Autoridad.
¿Por qué entiende esto? Porque en el versículo 9, él comienza a explicarle al Señor por qué él entiende que con solo una palabra que el Señor mencione será suficiente. Y él le dice: Señor, yo entiendo esto. Yo sé que sencillamente tú dices una palabra y él sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él conocía la autoridad. Yo también soy hombre bajo autoridad. Me llama la atención esto, porque se dice yo también soy hombre de autoridad. Dice también, es porque quería decir de que tú también, Jesús, eres hombre de autoridad. Tú también eres hombre que está bajo autoridad, y yo también soy hombre bajo autoridad. ¿Por qué él decía esto? Yo también soy hombre bajo autoridad. La experiencia a este centurión le había enseñado que ningún ser humano podía ejercer indefinidamente autoridad si no está respaldado por una autoridad mayor. Sus soldados y sus criados le obedecen a él, no porque él tuviera autoridad en sí, sino porque él manifestaba la autoridad de Roma. Él puede ejercer autoridad porque está bajo autoridad, y bajo la autoridad es la autoridad de Roma. Te explico un poco más sobre esto. El sistema militar romano estaba definido en el cual la autoridad última y máxima era considerado el emperador. Y el emperador romano delegaba esa autoridad a toda su jerarquía militar. Y bajo esa estructura, cuando un centurión le ordenaba a un soldado que fuera, viniera o hiciera algo, este centurión no hablaba en nombre de él. Este centurión no hablaba en nombre de un hombre en común. Este centurión, cuando daba una orden, hablaba como un representante de Roma. Por lo tanto, si un soldado desobedecía la orden de un centurión, no era un desafío para un hombre en común, no era un desafío para cualquier persona, era una rebelión contra Roma, era una traición contra el emperador, era un insulto contra el imperio. Es por eso que a ellos se les obedecía muy estrictamente, porque cuando un centurión daba la orden, de acuerdo a la jerarquía militar que establecía el emperador, era como si fuera una orden del mismo emperador. ¿Me está entendiendo? Por lo tanto, es interesante mirar por qué él dice: yo soy hombre bajo autoridad porque yo tengo autoridad de Roma. Y yo sé que cuando doy una orden, él lo tiene que hacer porque yo hablo en nombre del emperador. Y si no la hace, él precisamente está desafiando es al mismo imperio romano. Y sabe que su sentencia va a ser una sentencia de muerte. Es por eso que él sabía eso. Sin embargo, también le dice: yo también soy un hombre bajo autoridad. Es porque el centurión establece que Jesús no solo ejerce autoridad, sino que el Señor Jesucristo también está bajo autoridad. Como Señor, Él está bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, el centurión estaba seguro que cuando Jesús ejerciera su autoridad, sería la autoridad nada más y nada menos que del Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él sabe que cuando lanzara una palabra de autoridad, no era una palabra de autoridad de Jesús, sino una palabra de autoridad de su Padre. Amén. Es por eso que entre los judíos había un dicho que decía: cuando habla un centurión, Roma habla. Cuando Jesús habla, Dios habla. Desafiar a Jesús es desafiar a Dios. Es por eso que él entendía que también, por eso dice yo también, quiere decir de que tú y yo somos hombres bajo autoridad. Yo bajo la autoridad de Roma, tú bajo la autoridad de Dios. Pero lo más importante de esto es que le quería decir: la palabra de Jesús estaba investida de la autoridad divina del Padre. Oh, yo tengo que decirte nuevamente esto: la palabra que Jesús mencionaba estaba investida de la autoridad divina del Padre. Es una palabra perfectamente capaz de sanar a un enfermo. Con una sola palabra será perfectamente capaz de poder sanarlo. Porque cuando Él habla, es una palabra investida de la autoridad divina del propio Padre. No sé si me hago entender.
Es por eso que en esta noche yo he venido de parte de Dios. Yo he venido de parte de Dios en esta noche para decirte que la palabra de Dios está investida de la autoridad divina del Padre y que es perfectamente capaz para sacarte de esa situación. La palabra está precisamente, como dice aquí, investida de la autoridad divina del Padre para cambiar el diagnóstico, para cambiar esa situación, para traer esos dineros retenidos, para cambiar la condición en la que te encuentras. Esa palabra es perfectamente capaz de hacerla, porque esa palabra está investida de una autoridad divina que viene del mismo Padre. Jesús la menciona, pero es el nombre de su Padre. No es cualquier palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Una autoridad divina, investida precisamente del mismo Padre. Es por eso que dice, solamente una palabra será suficiente. Solamente una expresión será perfectamente capaz de cambiar el desarrollo de las cosas. Una palabra tuya será perfectamente capaz de cambiar la condición, de traer esos dineros retenidos. Solamente una palabra será suficiente para pagarle a quien le adeudo, para poder salir de esta necesidad bancaria. Solo una palabra será suficiente. Perfectamente capaz de hacerlo. ¿Alguien me está entendiendo? Precisamente decía autoridad. La palabra autoridad viene del griego exousia, que significa influencia delegada. Y eso es lo que estaba haciendo precisamente él. Decía, tú tienes autoridad, tú tienes una influencia que te ha sido delegada por tu mismo Padre, para que todo lo que tú digas sea hecho. Porque cuando tú hablas, no hablas tú, hablas el Padre, le estaba diciendo prácticamente este hombre. Autoridad viene de un griego que significa jurisdicción. La palabra jurisdicción es como cuando alguien tiene derecho y poder sobre una zona o un territorio. Eso se llama jurisdicción. A veces lo hemos visto en películas que dicen, esta no es mi jurisdicción, esta es tu jurisdicción. Que comienzan como a discutir entre la CIA, entre esas, cuando usted lo ve así en esas películas. Jurisdicción es un derecho y un poder que se da sobre una zona y sobre un territorio. Lo que tú no has entendido o no, lo que yo vengo a darte a conocer en esta noche es lo siguiente. Tú y yo hacemos parte de la zona y del territorio de Dios. No solamente tú y yo, sino que también tu situación y tus calamidades o tus problemas hacen parte de la zona y del territorio del Padre. Tu vida le pertenece a Dios, por eso somos propiedad privada de Él. Pero no solamente le pertenece tu vida, sino que también le pertenece tu situación, tus problemas, tus necesidades y tus calamidades. Por lo tanto, he entendido por la palabra que cuando Él dice autoridad es porque Él tiene derecho y poder sobre tu zona y tu territorio. Quiere decir, no me estás entendiendo. Esto quiere decir que Él tiene derecho y poder sobre tu situación, sobre, aleluya, sobre tu tribulación, sobre tu calamidad. En otras palabras, la jurisdicción de Dios hace parte de tu zona y territorio. Esa zona y territorio tiene la autoridad de Dios, el derecho de Dios, el poder de Dios para cambiar la situación. Porque tú y yo hacemos parte de esa zona y de ese territorio. O tienes que decir al que está a tu lado, yo soy parte de la jurisdicción divina. Todo lo que no haga parte de su jurisdicción, Él no puede ejercer poder sobre eso. Porque no es su territorio ni su zona. Pero donde Él tiene jurisdicción, allí aplica su poder. Allí aplica su autoridad. Por lo tanto, tú lo que tienes que decir, Señor, yo hago parte de tu jurisdicción. Yo hago parte de tu zona de influencia, Señor. Yo hago parte de la influencia que te ha sido delegada de los cielos. Yo hago parte de tu autoridad. Yo hago parte de la zona donde tú ejerces poder y dominio. Por lo tanto, te doy total libertad para que hagas de esta situación como tú desees, Señor. Porque hace parte de tu zona de influencia. ¿Alguien me dice amén? A través de ese versículo 9, cuando le digo estas palabras tan hermosas y tan específicas, ¿a dónde quería llegar el centurión? El centurión le quería decir, Señor, yo confío de que tú tienes la autoridad sobre la enfermedad, de modo que puedes ordenarle a la enfermedad como si fuese una persona. Era lo que él quería decir. Tú puedes ordenarle a la enfermedad como si fuera un humilde siervo. Tú puedes ordenarle a la enfermedad. Tú puedes decirle vete. Cuando le dices vete, la enfermedad se va. Y cuando le dices ven, la salud viene. Eso fue lo que él quiso decirle a grosso modo en toda esa palabra.
Señor, tú tienes la autoridad para decirle a esa situación como a cualquier hombre. Tú puedes darle órdenes a esa enfermedad como a cualquier siervo humilde, y esa enfermedad saldrá. Es por eso que tú tienes que entender en esta noche que el Señor tiene la orden, el Señor tiene la autoridad. Diga conmigo, autoridad. El Señor tiene la autoridad sobre tu situación. El Señor tiene la autoridad sobre tu condición. El Señor tiene la autoridad sobre nuestras necesidades. Él tiene la autoridad en esta noche para ordenarle, como si fuese un sencillo, humilde siervo, como si fuese una persona. Él tiene la autoridad en esta noche para decirle a la enfermedad, vete y va. Él tiene aleluya, Él tiene la autoridad para decirle a tu situación, cambia, y la situación cambia. Él tiene la autoridad para decirle a ese dinero, ven a mí, y ese dinero viene a mí. Él tiene la autoridad. Es sencillo. Es que el centurión se lo hizo sencillo. Le digo, Señor, es tan fácil como tú decir ven y viene. La orden que tú das es tan fácil como yo decirle a un servidor que lo haga, y lo hace. Por lo tanto, la situación que tú y yo vivimos no es nada compleja para el Rey de Reyes. No lo es. Le digo, así como cuando yo doy una orden, así también tú puedes darle una orden a la enfermedad. Como un hombre, como un sencillo siervo, como una persona. Solo le digo y Él lo hace. Así también Dios lo tiene que hacer, o lo puede hacer con nuestras necesidades. Ese dinero que te tienen retenido, solamente el Señor dice, ven a mí, y el dinero viene. Solamente esa necesidad de tu adeudar a los bancos, solamente Dios le dice, Dios habla y Él le dice, provee, Dios provee. Y la autoridad que Él ejerce solamente lo que tiene es que ejercer la orden para ejecutarla inmediatamente. No es otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Wow, es impresionante por lo que Él está diciendo. Porque es precisamente algo especial que yo veo. Cuando Él le decía, cuando yo doy autoridad o cuando yo doy una orden, yo represento a Roma, represento al emperador, represento al imperio de Roma. Yo también sé que cuando tú das una orden, no la das en tu nombre, la das en el nombre de tu Padre, la das en el nombre de donde tu Padre reside. Es decir, que cuando tú das una orden, no solamente la dices en tu nombre, sino en el Rey, y también en el reino del Rey. ¿Quién es el Rey? Dios del cielo. ¿Cuál es el reino? El reino de los cielos. Cuando el Señor, cuando tú das una palabra y el Señor ejerce la orden o la autoridad sobre esa palabra, no estás hablando en nombre solo de Jesús. Cuando la palabra de Dios se lanza, se está hablando, oh aleluya, se está hablando en el contexto de todo el componente del reino de los cielos. Cuando tú das una palabra o tú lanzas una palabra de autoridad, tú no hablas en el nombre de Jesús, tú hablas en el nombre del Padre y del reino de los cielos en su totalidad. Por eso es que la palabra activa, por eso es que la palabra se hace, porque es el reino de los cielos en su en toda su extensión quien ejerce ese poder activo. Eso fue lo que le quiso decir a este hombre. La autoridad que tienes te la ha dado el reino. La autoridad que yo tengo me la ha dado el imperio. La autoridad que tú tienes, y hoy te he venido a decir eso, la autoridad que tú tienes es la autoridad del reino de los cielos. No es la autoridad solo de Dios, no es la autoridad solo de Jesucristo, es la autoridad del reino. Por lo tanto, cuando tú dices la palabra o esperas que venga una palabra de autoridad, eso se debe ejecutar, porque es la totalidad del reino de los cielos que se pone precisamente a disposición para activar la palabra que tú o yo hemos declarado. ¿Cuántos creen eso? Oh Dios mío, yo lo creo. Fíjense que cuando Él dice esto, en el versículo 10, dice que Jesús lanza una expresión y dice, al oírlo se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. En otra versión dice, Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía, les aseguro que en todo Israel, mire lo que dice acá, nunca había conocido a alguien que confiara en mí como este extranjero. Tremendo. Me parece impresionante esta expresión. Solamente en el Evangelio existen dos veces cuando el Señor Jesús se admira. La primera fue con este centurión y la segunda está por allá en Mateo 15 con la mujer sirofenicia. Dos veces cuando Él se admira de la fe de alguien. Y lo más impresionante es que cuando se admira, no se admira de un israelita.
las 2 veces que se admira de un extranjero. Decía, ningún judío tiene la fe que ha tenido este hombre. Es decir, ustedes deberían tener una fe mayor que ellos, y ellos tienen mejor fe que ustedes, siendo ellos extranjeros o gentiles. ¿Usted me está entendiendo? Es impresionante mirar esa parte. No he encontrado un hombre, dice esta versión, que confíe tanto en mí. Yo creo que confíe tanto en mí. Yo podría colocar que confiara tanto en mi autoridad como este extranjero. Pero había algo que también admiraba al Señor Jesucristo para mal, ¿sabes? Y está en el libro de Marcos. Dice la Biblia que Él se admiraba de la incredulidad de ellos. Dice que cuando estuvo en Nazaret, dice, llegó al lugar, a su tierra, dice la Biblia. Y estando allí, dice que le fue imposible hacer muchos milagros. Y dice que se admiraba de la incredulidad de ellos. Se admiraba de la incredulidad de los judíos, pero se maravillaba de la fe de los gentiles. Para que veamos, la gente cuando tiene las cosas no las valora ni las aprecia. Y aquellos que no lo tenían, lo valoraban más que cualquier otra cosa. Y ahí en ese momento dice Jesús eso. Oh, no he encontrado ni he conocido a alguien que confíe tanto en mi autoridad como este extranjero. Y en el versículo 13 dice que luego de decirle una enseñanza a todos los que venían con él, en el versículo 13 dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado, dice ahí, en aquella ¿qué? Misma hora. La sanidad del centurión, escúchame bien, la sanidad del centurión no fue proporcional a la fe, perdón, la sanidad del siervo, discúlpeme. La sanidad del siervo no fue proporcional a la fe del centurión. La sanidad de este hombre no vino, la fuente de la sanidad del siervo no vino por la fe del centurión. No fue así. La fuente de la sanidad de este siervo fue la voluntad de Cristo de querer hacerlo y la autoridad de Cristo para hacerlo. Entonces es interesante mirar, porque si usted observa el versículo 13, la palabra fue dada. Di tu palabra y mi siervo sanará. Y en el versículo 13 él la dijo. ¿Cuál fue la palabra que dijo? No, ya, ve. Eso era lo que necesitaba. Lo demás no hace falta. Solamente el ve fue la palabra que necesitaba el siervo para poder lograr su sanidad. Ve. Ve. Ya lo hice. Solamente ¿qué? Ve. Y este hombre lo creyó. Ve. Fue suficiente para que él creyera que la autoridad de Cristo con 2 palabritas o 2 letras, le estoy diciendo nuevamente, fue suficiente para que él lo creyera. Claro, escúchame bien, claro que fue importante la fe del centurión, pero la fe del centurión no fue lo que creó la sanidad del siervo. La sanidad del siervo vino por la autoridad de quien la ¿qué? La declaró. Pero ahí voy con esto. Para que tú y yo podamos activar o podamos provocar la palabra de autoridad de parte de él, debemos tener ¿qué? Fe. La fe del centurión fue importante. La fe del centurión no fue lo que creó el milagro. Lo que creó el milagro fue la voluntad de Cristo de hacer y la autoridad de Cristo. Pero fue importante la fe del centurión para que provocara la palabra de autoridad. Es por eso que es importante tu fe en esta noche, porque tu fe en esta noche es lo que va a provocar la palabra de autoridad de la boca del Padre, para que el Padre pueda materializar lo que tú y yo estamos esperando en esta noche. No va a ser precisamente tu fe la que va a traer el milagro, va a ser tu fe la que va a activar la palabra de autoridad en la boca de Jesús, que la palabra de autoridad en la boca de Jesús es la misma palabra de autoridad de la boca de Dios, y es la misma palabra de autoridad de la totalidad del reino, para que tú puedas recibir lo que estás esperando. Ve, solamente fue eso. Ve. A mí me perdonan, pero yo me pongo a pensar por un momento. Qué sencilla palabra. No le digo más nada. A veces usted espera, yo no sé si me hago entender. Hay momentos donde uno viene, a mí me ha pasado, momentos donde usted viene delante de Dios clamando y orando,
Y el Señor te da una palabra tan sencilla y a veces tú dices, y ya. ¿Cierto, madre? Y ya. Y a veces usted piensa que, y lo que tú no entiendes es que de quién está saliendo la palabra. Porque si sale de mí, vaya y venga que tú puedas tener un grado de incertidumbre. Pero cuando sale de Él, 2 letras serán suficientes para que Él haga lo que tiene que hacer. Solamente tú tienes que creerlo. Si lo quieres, yo te quiero comprobar esto con otro pasaje bien hermoso. Juan 4:43, por favor. Y quiero cerrar esta parte. Juan 4:43. Amén. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y ahí está hablando precisamente de que salía de Nazaret, porque ahí no tenía este hombre fama y eran muy incrédulos. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. ¿Se da cuenta por qué le gustaba estar allí? Porque lo recibían. ¿Ah? Ahí la gente yo me imagino que ahí la gente no esperaba que el hombre pisase arena cuando iba la gente, ¡ay, cómo estás! Tremendo. Yo recuerdo cuando era niño, íbamos a recoger a mi tío al aeropuerto. Yo no sé si usted ha vivido esa emoción de no ver a un familiar de hace mucho rato, años, y cuando usted está esperando así que venga, usted está mirando, no sé si, y como en lo que esperan los vuelos internacionales, usted no ve a quién va viniendo, ¿verdad? No sé si ha visto esa parte ahí en Rafael, ahí en el aeropuerto, pero cuando usted ve que usted comienza a tener una emoción tremenda porque usted dice, por ejemplo, ya está cogiendo la maleta, ya está esperando que la maleta esté en la banda de transportador, y cuando usted viene, eso es una alegría inmensa. Yo imagino que esa era la misma alegría que le demostraban los galileos cuando Jesús llegaba. Jesús iba en la barca y desde acá ya le hacían, no sé si me hago entender, desde acá ya estaban haciéndole, y cuando llegaba el hombre no pisaba pie en arena, cuando ya estaban recibiéndole gozosos. ¿Cómo no era una bendición? A él le gustaba estar allí. Fíjese que dice allí precisamente que le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué dice ahí la Biblia? Que Jesús le dio. ¿Y qué hizo? Se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Solamente una palabra, ve, y fue suficiente. Oh, solamente una palabra. Yo necesito que tú le digas al que está a tu lado, solamente una palabra. Es solamente una palabra, hermano. Si se está dando cuenta por el pasaje, solo una palabra se la dijo, ve. Ahora, usted se hubiera puesto a pensar, si dice que él regresó a su casa y al día siguiente, quiere decir que era largo camino. Al día siguiente, cuando llega, es que le dicen, tu hijo vive. ¿A qué hora lo dijo? Como a la 1 de la tarde. Y él dice, a la 1 de la tarde fue que comenzó a mejorar. Fue a la 1 de la tarde cuando el Señor Jesucristo del día de ayer me había dado esa noticia. Sanó a un hombre a la distancia. Sanó a un hombre. La mayoría de sanidades que Dios hizo con los gentiles no visitó su casa. La mayoría de sanidades que hizo con los gentiles lanzaba la palabra. Y qué tremendo, porque a mí me impresiona esto. ¿Por qué lanzaba la palabra con los gentiles? Porque sabía que en los gentiles había mayor fe que en los mismos judíos. Él sabía que con un judío, si lanzaba la palabra, el judío no lo iba a agarrar como lo agarraba un gentil.
Él sabía que si la lanzaba, tal vez el judío iba como a trastabillar o tal vez iba a dudar. Pero a la mayoría, a la mujer sirofenicia también le digo, ve. A otra persona también le digo lo mismo. A este hombre noble también le dijo la misma palabra. Al centurión le digo la misma palabra. Pero cuando se la decía a un judío, tal vez el judío podía dudar. Y yo creo que en esta noche yo podría decir, Señor, dame la fe de los gentiles. Dame la fe de los gentiles, Señor. Hombres que te creían a la distancia. Hombre que no le era necesario que se impusiera la mano. Hombre que no era necesario precisamente que tú tocaras. Hombre que solamente sabían que decías una palabra era suficiente. ¿Y qué palabra? Porque otra cosa que a ti te digan, ve y en el nombre de Jesús yo declaro que tu hijo sabe. Y tú dices, wow, me lleno de fe. Pero cuando a ti te dicen, ve, ya, ¿sí ve? Y usted que viene de tan lejos, usted dice, bendito sea Dios. Este hombre, yo vengo hasta acá con un día de camino por una bendición y solamente me dice, ve, tu hijo vive. ¿Tú crees? Yo no sé si me están ya entendiendo. Y comienza su mente y la mía a llenarnos de argumentos y de argumentos. Y tal vez esa cantidad de argumentos comienzan precisamente a deshacer el milagro que ya Jesús estaba haciendo. Pero ellos creían a la palabra. ¿Y a qué clase de palabra? A 2 letras. Yo no sé en esta noche cuántos creen solamente a 2 letras. Yo hoy quiero y deseo creer solamente a 2 letras. Que el Señor me diga. Que el Señor me diga, hecho, ya para mí es suficiente. Si me dice, hecho está, ya para usted y para mí deben ser suficientes. Si para hoy en esta noche Él te dice, así será, ya para usted debe ser suficiente. Lo importante no es lo que diga, sino la palabra que salga de su boca. Lo importante no es lo que te diga en esta noche, si es una expresión de 15, 20 palabras, sino lo importante es que tú puedas provocar en Él la necesidad de que Él la mencione. Por eso en esta noche tú tienes que decirle a alguien hoy, provoca que Él hable, provoca que Él diga su palabra. Dile a alguien en esta noche, provoca que Él diga algo. No importa la palabra, no importa la cantidad de ella. O alguien puede aplaudir el nombre del Señor en esta noche. No importa la cantidad, no importa la cantidad, solo importa que salga de su boca. ¿Alguien lo cree? Solo tiene que salir de su boca. Que salga de mí no lo crea, pero que salga de Él, agárrelo. Agárrelo, agárrelo. Hijo de un noble oficial de una ciudad gentil también, y creyó a una palabra. Prefiero la fe de los gentiles que la fe de los judíos. Por eso es que Él estaba en Caná de Galilea. Por eso es que Él estaba allá en Galilea de los gentiles. Porque allá había gente que le creía a Él a la distancia. Yo no sé cuánto le están creyendo a Dios en esta noche. Pero todo aquel que sabe que puede Dios a la distancia hacerlo con una sola y sencilla, corta, pequeña, diminuta palabra u oración, que venga aquí al frente y busque si provoque hoy en esta noche esa palabrita. Vamos, comienza a levantar tus manos y comienza a provocar su palabra de autoridad. Solo una palabra de autoridad es suficiente en esta noche. El Espíritu Santo está aquí moviéndose entre nosotros. Tienes que levantar tu voz. Solo una palabra será suficiente. Una palabra de autoridad. Provoca la palabra de autoridad en esta noche. Que Él la pueda declarar, que Él la pueda mencionar. Lo que diga Él, si son 5 o 10, no. El número de palabras no importa. Lo importante es que le provoques, que Él la declare. Provoca que Él abra su boca hacia ti. Provoca que Él hoy pueda abrir su boca hacia tu necesidad. Provoca que Él hable. Provoca que Él hable. Vamos. Es un momento para hacerlo. Es el momento para hacerlo. Recuerda que Él tiene jurisdicción en tu situación. Él tiene derecho y autoridad. Tiene poder. Tiene influencia en tu zona, en tu situación, en tu circunstancia. Él tiene autoridad sobre ella. ¿Por qué? Porque tú le perteneces. Porque tiene autoridad sobre ti. Porque tú eres de su propiedad. Necesitas hacer, solo tienes que provocar que Él hable. Y si Él habla, todo cambia. Solo tienes que provocar que Él lo diga. Y es el momento para hacerlo. Vamos, llénate de fe en esta noche. La fe es la que lo activa. La fe en ti. Él tiene que ver fe en ti. Él tiene que ver fe y convicción en ti. Porque la fe es lo que provoca que Él lance una palabra de autoridad.
Eso fue lo que él dijo. Oh, cuánta fe he hallado en este hombre que no he hallado en otro en Israel. Tienes que activar tu fe, en lo que lo hace. Por eso es que en esta noche te decía de que es una noche de fe. Es una noche de fe. Es una noche de fe. Porque tu fe va a provocar que él abra su boca. Señor, no necesitas estar allí. Yo creo que si la declaras aquí, allá se puede hacer, Señor. Allá fuera de Colombia, en alguna otra ciudad. Allá, Señor, en la casa de esa persona. Allí, Señor, sobre esa oficina. Allí sobre esos abogados. Vamos, Señor, no necesitas imponer tus manos. Solo di la palabra y todo cambia. Solo tengo que creer la palabra. Porque tú eres un Dios de tiempo y de distancia. Solo tengo que creer lo que tú lo haces. Solo debo creerlo y tú lo haces. Vamos, hermano, yo estoy viendo cómo Dios está materializando algunas cosas en esta noche. Pero yo espero que no ocurra en algunos, sino en todos. En todos. En esta noche. Arrebata lo tuyo con fe. Con fe. Yo creo que en esta noche he recibido tu palabra. Has recibido tu palabra. Provocaste que él hablara. Provocaste que él hablara. Oh, no sé si lo has escuchado. Provocaste que él hablara. Y él lo ha dicho. Él lo ha declarado. Gracias, Señor.